que han sido estrenados los dos primeros capítulos de Agatha All Along, o como se ha llamado en España, Agatha, ¿quién si no? El spin-off, continuación, trilogía que completar con WandaVision y la próxima serie de Visión, si al final se acaba llevando a cabo, no lo sabemos, que todavía no hay ningún plan. Pero hablemos primero de quién es Agatha Harkness, o Harkness, como coño se pronuncia. ¿Qué tiene que ver con el personaje del cómic? Pues prácticamente no tienen nada que ver con el personaje del cómic. Esta es Agatha Harkness. Agatha Harkness en realidad fue un personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos, y en realidad, como veis, era una viejecita. Nada que ver con el personaje de mediana edad, por ponerlo de alguna forma, de la serie de televisión. El personaje debutó en Los Cuatro Fantásticos como institutriz de Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico, y de Sue Richards. Con el tiempo acabó entrenando a la Bruja Escarlata. Y ahora sí que, no sé si tiene que ver por las series de televisión del MCU o por qué, ahora sí la han convertido en una tía más joven. Pero básicamente ese es todo el background muy simple de Agatha Harkness. Eso sí, hay un pequeño guiño durante la serie, que luego veremos, dedicado a su hijo, porque tiene un hijo, un supervillano llamado Nicholas Scratch. Ya lo veremos. Ahora que conocemos el origen de Agatha Harkness en los cómics, veamos su serie. El primer capítulo se llama Encontrad la senda y comienza haciéndole un homenaje a WandaVision, ya que WandaVision hacía homenajes o quería representar homenajes de series americanas de comedia de los años 60, 70, 80. Comienza haciendo como si fuese un capítulo de una serie danesa. El problema con el tema de los homenajes a las series es que, al menos las series homenajeadas por WandaVision, estaban bastante bien hechas. Sin embargo, esta no sabe captar el estilo realmente de las series danesas o finlandesas. Es cierto que dura muy poquito el trozo, es solo prácticamente los 20 primeros minutos del capítulo, pero sí que no tiene el tono de ese tipo de series, mucho más lentas, mucho más pausadas, con más silencios. Es un rollo completamente distinto y es cierto que los norteamericanos no saben copiar ese tipo de estilo. En su ADN está el ser bastante más movidos y su forma de rodar es completamente distinta a la forma del cine, series o como queréis llamarlo, del norte de Europa. Pero bueno, entrando en materia, lo primero que vemos es a Agatha intentando resolver un crimen, aunque ahora, por lo visto, no es Agatha, sino Agnes. Y es una policía que intenta resolver un crimen de un cadáver que ha aparecido en el bosque. Vemos que ya no es una Agatha con el mismo carácter que en la serie anterior, sino que es más bien una especie de tipa dura. No sé, es lo que quieren representar, ya que esto es una serie policíaca, entonces no tiene nada que ver con cómo eran los personajes en la serie de WandaVision. Eso sí, vemos a varios de los personajes de WandaVision, secundarios, haciendo otros papeles completamente distintos en esta serie. Cuando Agatha o Agnes llega a la biblioteca buscando pistas sobre lo que ha pasado, empiezan a ocurrir cosas extrañas, como por ejemplo que una parte de la biblioteca ha sido quemada. Esto en realidad es un recordatorio de una de las peleas que hubo durante la serie de WandaVision, aunque a ella le mienten y le dicen que ha habido un incendio. En realidad sabemos que no. Cuando llega a la oficina vemos que su jefe era otro de los personajes secundarios de la serie de WandaVision, al que por cierto trata como pelín con desprecio, y en ese momento llega un agente del FBI. Esa agente del FBI vemos que debía tener un pasado, supuestamente, con Agatha.
ya que se tiran unas cuantas miradillas, digamos que fogosillas, un pelín fogosillas, y que por lo visto ya han debido tener algún tipo de problema. Agatha la saca de su despacho y se va a ver a un joyero, ya que donde encontraron el cadáver encontró un medallón que le resulta familiar. Claro, era su medallón. Y le dicen que ese medallón representa a la doncella, la madre y la anciana, en clara referencia a todo el tema de la mitología de las brujas. Dentro de ese medallón, o broche en realidad, cuando lo abre hay un mechón de pelo. No sabemos si ese mechón de pelo pertenece a la propia Agatha y es alguna especie de seguro que tiene ella para conservar poderes, que es lo que me veo venir que va a pasar, o si un mechón de cabello de Wanda, aunque apuesto más por el tema de que sea un mechón de pelo de la propia Agatha, ya que el color creo que no corresponde mucho con el de Wanda. Cuando investiga el libro que ha desaparecido de la biblioteca, el libro quemado, el nombre, que viene a ser algo así como diálogo y retórica conocida de la historia del debate, más o menos traducido así a cascoporro, ve que en las letras, si las junta de según qué manera, consigue escribir la palabra Darkhold, famoso libro que poseyó a Wanda y que llevó a todo el tema de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y lo curioso de todo es que pone que ha sido escrito por un tal Andrew Hugo, sin H. Básicamente, según como coloque uno las letras, podría poner Demiurgo, o lo que es lo mismo, el personaje del hijo de Wanda Maximoff, es decir, Wiccan. Cuando Agatha llega a casa, vemos una cosa curiosa, y es que tiene una habitación donde lo que parece haber sido una habitación para un niño, donde hay una placa que pone Nicholas Scratch, que como ya dije anteriormente, en los cómics es el hijo de la Agatha de los cómics. Así que tiene a su hijo aquí también en esta serie. Hay un Nicholas Scratch en esta serie. En ese momento aparece la gente del FBI de nuevo, trayéndole una pizza. ¿Por qué no? Se ponen a hablar de su vida pasada, o supuesta vida pasada. Y cuando parece que la conversación va hacia alguna parte y nos van a descubrir algo, escuchan el típico sonido en la habitación de arriba, donde tenemos a un misterioso encapuchado que sale corriendo en cuanto aparece Agatha y ella sale en su persecución. En una escena un tanto ridícula, ya que para ser policía se la ve bastante torpe. Y su forma de correr no es la típica de un policía. Aún así, consigue alcanzar al encapuchado. Mientras lo está interrogando, empieza a descubrirse el pastel, ya que el encapuchado, que resulta ser un joven típico gótico que te ves venir por dónde va a ir, nos dice que había ido a casa de Agatha para buscar la senda. ¿Qué senda? De momento no lo sabemos. Cuando Agatha empieza a enfadarse bastante, y bastante sobreactuada, por cierto, empiezan a ocurrir cosas extrañas, como por ejemplo que le dice que qué hace mirando un cuadro cuando ella está pensando que está mirando el famoso espejo típico de la policía. En realidad es un cuadro lo que ella ve, y cuando se gira a ver al chaval, el chaval ya no está sentado en la típica silla de la policía, sino que está sentado en un sofá, como si fuese Neo. Además, y para que parezca que está todavía más loca, cuando Agatha le enseña las fotos del supuesto cadáver, el chaval le dice que no hay ningún cadáver, que son flores, y cuando ella mira las fotos, resulta que, correcto, son flores. Así que parece que se está volviendo un poco loca. Así que lo único que se le ocurre es ir al depósito de cadáveres a ver si allí está el cadáver. Cuando llega allí, no hay cadáver. Mueve un momento la cabeza y de repente vuelve a aparecer el cadáver. Y cuando se acerca ve que la pegatina donde ponen los nombres de los muertos, empieza a aparecer el nombre de Wanda Maximoff. No esperéis verla, al menos en este capítulo, no va a salir. En ese momento y de repente aparece la gente del FBI, que por cierto, ya hay gente comentando
que podría tratarse, aunque en versión femenina, de Blackheart. ¿Quién es Blackheart? Supuestamente Blackheart es... Supuestamente no, realmente es un hijo de Mephisto. ¿Volvemos a las teorías de Mephisto? ¿Ya está la gente cayendo otra vez en lo mismo? Sí, está volviendo a caer en lo mismo. A cualquier tontería se les ocurre decir que ¡Mephisto! ¡Mephisto! Yo espero y supongo que simplemente va a ser, como luego veremos, una bruja más. Con un pasado. Con Agatha. Ya está, no hay nada más. No es Blackheart ni es nada extraño. Por cierto, una de las gracias que me hace de la serie, al menos de este primer capítulo, bueno, de los dos primeros capítulos en realidad, aunque aquí estoy hablando solo del primer capítulo, es el tema del Darkhold, del que hablan de él como si fuese, no sé, un libro cualquiera que saca uno de la biblioteca. Realmente el Darkhold deberían tenerle un poquito de respeto a ese libro, porque es una de las cosas mágicas más poderosas del universo Marvel. Y aquí hablan de copias, de la cogiste tú, lo cogió aquel, lo cogió... Es un poco de cachondeo lo que se llevan con el Darkhold, la verdad. La cuestión es que después de todas estas movidas, por fin Agatha despierta. Después de hablar con la gente del FBI y decirle que despierte, ella despierta, se empieza a quitar ropa, se empieza a quitar capas de sí misma, de las realidades y de las paranoias, y rompe el famoso hechizo de Wanda cuando acabó la serie anterior. De hecho, va pasando por todas las personalidades que vimos en la serie de WandaVision para acabar saliendo en pelotas de su casa, porque sí, todo había ocurrido en su casa, en su cabeza, no se había movido de su casa, y los vecinos lo que hacían era, como sabían que estaba un poco para allá, pues básicamente lo que hacían era pasar a su casa y seguirle el rollo, nada más. Bueno, pues tenemos a Agatha saliendo en pelotas, literalmente, a hablar con el vecino, mientras el vecino está flipando en colores diciendo, ¿qué haces aquí? Aunque eso sí, te veo más normal que aunque vayas completamente desnuda, te veo de lo más normal que te hemos visto en los últimos años. Porque sí, ha pasado 3 años. La cuestión es que cuando se da cuenta de que todo había pasado en su cabeza, oye un ruido y ve que efectivamente el chaval lo tenía secuestrado dentro de un armario, maniatado, amordazado, y cuando parece que lo va a liberar, en ese momento hay un estallido dentro de la casa. Aparece de nuevo la agente del FBI, que esta vez, con su verdadero aspecto, supuestamente, si no es Blackheart, que no lo va a ser, como bruja. Aparece como bruja y se enfrenta a Agatha. El problema es que Agatha ya no tiene poderes, se los quitó Wanda en la serie de WandaVision. Lleva las de perder. Aunque claro, la pelea es un poco extraña, porque básicamente Agatha no tiene poderes. Sin embargo, la otra bruja sí tiene poderes. Así que debería vencerle con bastante facilidad, pero se enzarzan en una especie de pelea chunga rara. Agatha consigue engañarla, por decirlo de alguna manera, diciéndole que no sería para ella justo vencerla sin tener todos los poderes. Sería demasiado sencillo. Así que le dice que le permita conseguir de nuevo sus poderes para así que el enfrentamiento sea justo. Claro, la otra, como no, cae. Eso sí, le advierte de que ella no es la única que le busca. También le buscan las 7 de Salem, aunque en realidad, y en los cómics, son los 7 de Salem. Y para acabar el capítulo tenemos a la bruja del FBI en otra escena un poco... Bueno, digamos que... Ahí la mida, de mano. Le lame la mano para curarle una herida que tiene Agatha, que le ha hecho en la pelea. Y ahí termina el capítulo 1 de Agatha All Alone. Un capítulo en el que realmente tampoco pasa mucho, porque medio capítulo es ocuparse de hacer un homenaje a la serie de WandaVision con todo el tema ese de la serie falsa policíaca. Y lo único que vemos es que Agatha despierta y que tiene una enemiga. No sabemos nada del chaval tampoco. No sé. De momento, el primer capítulo, personalmente, no me ha gustado. No han pasado
ha pasado casi nada, en realidad. Este es el resumen del primer capítulo. Sí, sé que salieron los 2 primeros capítulos seguidos y debería hablar de los 2 capítulos, pero prefiero hablarlo en otro vídeo, ya que este es el primer vídeo que hago editando y haciendo estas cosas, así que tardaré un poco. Es la primera vez que hago esta mierda, no sé hacer esto, así que si podéis suscribiros, darle a la campanilla, like o lo que sea, se agradece un montón, sobre todo en estos primeros vídeos. Así que gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.